Bendiciones, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Estamos aquí, bendito sea nuestro Dios, queriendo siempre, ¿verdad? Estudiar este hermoso tema, ¿verdad? Del diezmo, ¿verdad? Y le decimos hermoso porque es palabra de Dios, bendito sea nuestro Dios. Pero es palabra de Dios como lo dice la Biblia, bendito sea nuestro Dios. No como algunos pastores allí lo tuercen la palabra de Dios, bendito sea nuestro Dios. Entonces lo vamos a estudiar como está en la Biblia. Es hermoso, pero como está en la Biblia, bendito sea nuestro Dios. Y para eso, ¿verdad? Vamos a irlos a repasar, ¿verdad? Los versículos, perdón, los pasajes donde se va a estudiar todo este tema, ¿verdad? Y la palabra diezmar, ¿verdad? Es el verbo. La palabra diezmo, podemos decir, es como un adjetivo, ¿verdad? Y hablando gramáticamente, bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? En el lenguaje nuestro, pues podemos decir que esto es diezmar, es el verbo, aquel es el diezmo, ¿verdad? Lo que es un adjetivo, bendito sea nuestro Dios. Bueno, diezmar se encuentra en Deuteronomios, capítulo 14, versículo 22 al 29, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 22, Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 27, bendito sea nuestro Dios. Génesis, capítulo 14, la palabra diezmar, ¿verdad? Diezmo, perdón, se encuentra en Génesis, capítulo 14, versículo del 18 al 24, Génesis 28, Génesis 28, versículo del 10 al 22, Levítico 27, versículo del 22 al 34, Números, capítulo 18, versículo del 1 al 32, Deuteronomios, capítulo 12, versículo del 1 al 19, Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo del 1 al 7, Nehemías, capítulo 10, versículo del 35 al 39, Amos, capítulo 4, versículo del 1 al 5, Malaquías, capítulo 3, versículo del 1 al 11, Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14, Hebreos, capítulo 7, versículo del 1 al 7, ¿verdad? Y la ofrenda, que también vamos a tocar un poquito de la ofrenda, se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 15. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Esos son los pasajes, ¿verdad? Usted ha visto de que no se ha leído absolutamente nada. Todos sus pasajes son pasajes de la Biblia, ¿verdad? No solamente es un versículo, ¿verdad? Y eso es lo importante. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, ahí disculpen porque yo voy un poco rápido porque el tiempo corre, ¿verdad? Se me hace corto el tiempo, ¿verdad? Vamos a leer las Sagradas Escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 31, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos del 1 al 7. Bendito sea nuestro Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y altares por todo Judá y Benjamín, y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a su turno, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer
el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que lo dijesen, dijesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos. Y el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitasen en Jerusalén y diese la porción correspondiente a los sacerdotes levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaron en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios. Los depositaron en montones. Entonces, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Bendito sea nuestro Dios. Esta es palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Lo que se ha leído no es palabra mía, porque si fuera palabra mía, ¿verdad? Esto no tuviera ningún valor, bendito sea nuestro Dios, pero tiene valor, y es la palabra de Dios. Hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que el rey Ezequías, ¿verdad?, en este pasaje, él reorganiza el sacerdocio levítico, ¿verdad? Y dice de que ya se hicieron lo que Jehová les dijo, ¿verdad? En Levíticos, en Deuteronomios, Jehová les dijo que destruyeran las imágenes y las estatuas, todo lo que tenía que ver con idolatría. Y aquí, ¿verdad?, en este pasaje dice de que sí, ya lo habían hecho y habían cumplido sus mandamientos, ¿verdad? Pero podemos ver de que el rey Ezequías, él, ¿verdad?, él pone de su parte para que se hagan los holocaustos, bendito sea nuestro Dios. Ahora, miren lo que dice en estos versículos, ¿verdad? De una forma, podemos decir en contexto, podemos leer, si usted lee desde el versículo 1 hasta el 4, dice, y mandó también, dice, al pueblo que habitasen en Jerusalén, ¿verdad?, que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. ¿Miren? Y dice en el 5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron las primicias de grano, vino, aceite, miel y de todo el fruto de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Miren? En contexto, ¿verdad? Mandamientos que el Señor le había dado, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y se los vuelve, ¿verdad?, a repetir, ¿verdad?, en este caso el rey Ezequías, ¿verdad?, reorganizando el sacerdocio levítico. Podemos ver, hermanos, de que aquí dice el diezmo de todas, ¿qué?, las cosas.
no dice el diezmo en dinero. Bendito sea nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a tratar aquí. En este estudio, lo primordial de este estudio es desenmascarar la mentira de que los pastores, evangelistas, reverendo como se nombran ellos, ¿verdad? Algunos, ellos dicen que el diezmo no era de la ley. Bueno, aquí dice que es de la ley. Dice, cuando este edicto se divulgó, un edicto es una ley, bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Y dicen que antes no era que no, porque no había dinero, ¿verdad? Por eso se daban las cosas, ¿verdad? En producto. Pues yo le voy a decir, la palabra dinero en el Antiguo Testamento aparece, ya le voy a decir, aparece en muchas veces, bendito sea nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, la palabra dinero, ¿verdad? Y para eso, para desenmascarar esa mentira que los pastores dicen, siempre, bendito sea nuestro Dios, tratando la manera de querer justificar ellos mismos. La palabra dinero en el Antiguo Testamento aparece 9 veces. Qué interesante, ¿verdad? Y ninguna de esas veces que aparece la palabra dinero solamente en el Antiguo Testamento, no dice ninguna de esas veces que aparece allí, dice que el diezmo era dinero. Otra mentira. Pastorcito, lea las Sagradas Escrituras, pídale a Dios, pídale a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, que le ayude a leer, que le ayude a escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Para que usted pueda ser un maestro, ¿verdad? Que esté apto para enseñar, no apto para mentir. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, hermanos, ¿verdad? Ya les dije de que el propósito de este video es para eso, bendito sea nuestro Dios. Bueno, se leyó este pasaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? De que trajeron el diezmo de todas las vacas, de las ovejas. No dice dinero. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, pero estos videos, hermano, también quiero decir algo muy importante en este momento. Yo tal vez puedo cometer muchos errores, ¿verdad? En lo que se está leyendo la palabra. Bendito sea nuestro Dios, porque solamente tengo 30 minutos para hacer cada video y es bastante lo que tengo que cubrir. Pero, y como voy leyendo bien rápido, puedo cometer errores. Pero la responsabilidad suya, mi hermano, cristiano, lavado con la sangre de Cristo. Usted es un discípulo, por lo tanto, usted tiene que tener el interés de aprender de las Sagradas Escrituras. De una forma en contexto, ¿verdad? Su deber, su responsabilidad es de escudriñar la palabra de Dios usted mismo, ¿verdad? Yo solamente le estoy dando una guía donde usted tiene que estudiar. Usted se va y estudia ahí mismo y convéncese por usted mismo. No porque el pastor le diga, no porque yo le diga, ¿verdad? Sino que usted convéncese por la palabra de nuestro Señor, que es viva y es eficaz. Bendito sea nuestro Dios. ¿Verdad? Podemos ver, ¿verdad? De que otra vez, ¿verdad? Hemos descubierto que el diezmo nada más es parte de la ley, ¿verdad? Levítica, de la ley mosaica. Y, ¿verdad? Es algo, otra vez, de que era diezmo específicamente para los levitas, para los pobres y las viudas, los huérfanos,
Bendito sea nuestro Dios, y el extranjero. Ahora bien, va una pregunta para los pastores, ¿verdad? Que cobran el diezmo, ¿verdad? ¿Será que ellos hacen algo de lo que la Biblia dice? El diezmo se comía, el diezmo se disfrutaba entre hermanos en convivio. ¿Será que lo hacen? ¿Verdad que no? ¿Será que le ayudan al pobre? ¿Verdad que no? Al necesitado, al hermanito que se quedó sin pagar el mortgage o la renta, bendito sea nuestro Dios, de su apartamento. ¿Será que usted le provee del fondo que hay? Hermano, mire, aquí está, vea, le doy para la renta, para que usted no se quede en la calle, ¿verdad? ¿Será que hacen eso? ¿Ah? No, no lo hacen, bendito sea nuestro Dios. ¿Ah? Y si lo hacen, pero si no están cumpliendo con lo demás de lo que dice aquí, como se hacía, entonces bendito sea nuestro Dios. ¿Ah? Es que yo le voy a decir algo, este es el manual, y si vamos a practicar algo, tenemos que practicarlo tal como está aquí, bendito sea nuestro Dios. Y si no, estamos fallando, bendito sea nuestro Dios. Ahora, yo le voy a decir, el diezmo, bendito sea nuestro Dios, era algo de que se comía, se disfrutaba, bendito sea nuestro Dios. Ahora, podemos decir su ideología, su idea que usted tiene, su lógica que usted tenga para pensar. No importa cómo usted la ponga, la puede poner bien bonita. Puede decir, no, que nosotros podemos decir, nosotros forzamos a la gente que diezme para poder pagar la luz pagar los biles de la electricidad, para poder pagar los recibos del agua, para poder pagar los recibos de la propiedad, para poder mantener la iglesia que esté bonita, y que eso es obra de Dios. No. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no lo aprueba. Y si la Biblia no lo aprueba, a mí, yo me voy por lo que la Biblia me dice. Bendito sea nuestro Dios. No por lo que un inteligente, podemos decir, que se llame así, o que quiera, digamos, podemos decir, usar la lógica que el ser humano tiene para poder manipular a la gente. Bendito sea nuestro Dios. Yo me voy por lo que la Biblia dice. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, no diga, y ni se le ocurra decir que el diezmo reemplaza la ofrenda. No, porque dice que la Biblia dice que hay que dar de acuerdo a digamos prosperar. Bendito sea nuestro Dios. No diga que el diezmo reemplaza esa parte, porque ahí está mal también. Las ofrendas era una cosa por aparte. Las primicias era una cosa por aparte. Bendito sea nuestro Dios. Y los diezmos era cosa por aparte. Y no confunde las primicias con los diezmos tampoco. Bendito sea nuestro Dios. El diezmo era 10% de lo que se daba. La primicia se podía poner en una canasta. Era un poquito de lo que usted traía de lo primogénito de su cosecha, traía algo ahí para el Señor, y eso era la primicia. Se podía poner en una canasta. Pero 100 sacos de frijol o 100 sacos de arroz no lo va a poder poner en una canasta usted. Porque si 10% de los bienes en grano que usted tenía y lo tenía que entregar, y si ese diezmo el diezmo le daba un total de 100 sacos de frijoles y 100 sacos de maíz o de trigo, no lo podía poner en una canasta pequeña, bendito sea nuestro Dios. Tenía que ser bastante grande la canasta. Así de que pensemos eso, bendito sea nuestro Dios. El diezmo no es lo mismo que las primicias. Bendito sea nuestro Dios.
Miren pastores. Dice la Biblia que Dios instituyó maestros. Si usted es el maestro, podemos decir, el guía espiritual de su iglesia, bendito sea nuestro Dios. Podemos decir pastor, ¿verdad? Un maestro, ¿verdad? Digamos que usted tenga, tiene el pastorado porque usted tiene, digamos, sabiduría para poder pastorear su iglesia. Usted tiene que ser un maestro a la misma vez. Y un maestro, mire, le voy a poner algo en el estudio terrenal. Un maestro le tiene que enseñar a uno paso por paso la materia. Porque si mi maestro viene y me dice, mira, esto lo hice así, y ya solo me da la respuesta del problema, eso no es un buen maestro. Él me tiene que enseñar los pasos que él hizo para poder obtener una respuesta del problema. Este es un ejemplo, bendito sea nuestro Dios, que les estoy dando para que tal vez así entendemos, bendito digo yo, entendemos, porque también yo estoy aprendiendo de qué se refiere esto, ¿verdad? Cuando un pastor tiene la obligación, bendito sea nuestro Dios, de enseñar, y enseñar como la Biblia dice, en forma de contexto, esa es la responsabilidad del pastor. No sacar un versículo y simplemente, ¿verdad?, sacar una doctrina de ese versículo porque le conviene. No es así, bendito sea nuestro Dios. Mire, bueno, podemos decir, ¿verdad?, de que ya experimentamos aquí, ¿verdad? Ya no hay para dónde, como decimos. Hemos experimentado, hemos leído, hemos escudriñado la palabra, y dice otra vez de que el diezmo era parte de la ley, y que el diezmo era comidas, y que también el diezmo era para los levitas, sacerdotes levitas, bendito sea nuestro Dios. Para todos los levitas, porque allí había levitas que eran sacerdotes, tal como había levitas que eran sirvientes de distinta forma en el templo, para la tribu de Leví, bendito sea nuestro Dios. Bueno, ahora bien, como lo dije anteriormente, ahora no se sabe quién es quién en el pueblo de Israel, por lo tal no se diezma porque no se sabe quiénes son los que pertenecen a la tribu de Leví, bendito sea nuestro Dios. Otra cosa, que el templo fue destruido 70 años después de Cristo, por lo tanto los judíos no diezman, bendito sea nuestro Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, el diezmo no se debe de obligar en la iglesia. Podemos decir la iglesia gentil que somos nosotros. Bendito sea nuestro Dios. O si usted se considera judío, ¿verdad?, entonces tiene que ser como los judíos hacían. Si usted se considera que es de la tribu de Leví, entonces tiene que reunir todos los diáconos, tienen que ser de la tribu de Leví y tienen que vivir en el templo. No van a tener propiedad, no tienen que vivir de una forma elegante, nada de estar ahí, digamos, pues que vamos a disfrutar de un buen carro, de una buena casa, porque eso no se lo va a valer, porque la Biblia dice que los levitas no tenían parte ni heredad en el pueblo de Israel. Así es que si usted se considera levita, entonces usted con su cuerpo oficial de la iglesia, todos son levitas, podemos decir así, tiene que hacer como la Biblia dice, vivir en el templo y a la misma vez no tener nada de propiedad, solo mantenerse de los diezmos. En otras palabras, usted no va a tocar dinero, no lo va a tocar porque no lo necesita. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, si lo vamos a hacer así, pues, ¿verdad? Entonces no podemos hacer la mitad, esto porque esto me conviene y esto no lo voy a hacer porque esto no me conviene. No. Hagámoslo como la Biblia dice, si se va a hacer. Pero si lo hiciera usted, tampoco no es válido. Bendito sea nuestro Dios. ¿Verdad? Porque ya en el tiempo de Cristo, ya después, ¿verdad?, Él no mencionó
de que se tenía que diezmar en ninguna parte. Bendito sea nuestro Dios. ¿Verdad? Él dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. En San Mateo 23. Pero algo le voy a decir. Allí lo que Jesucristo estaba diciendo es que como el diezmo era parte de la ley, él tenía que cumplir, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Con toda la ley, antes de que él se le llegara el tiempo de que iba a morir y iba a resucitar de los muertos. Él tenía que estar sujeto a la ley, ¿verdad? Porque él estaba bajo de esa ley, ¿verdad? Pero ya después dice la Biblia que nosotros tenemos acceso, que el templo se rascó en dos. Y nosotros podemos tener acceso a la gloria de Dios, a la majestad de Dios directamente, sin necesidad de tener un sacerdote que sirva como intermediario para nuestros pecados, como lo hacían antes. ¿Verdad? Que solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Verdad? Ahora nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque después de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, Él nos dio acceso a nosotros para poder entrar sin necesidad de ningún, podemos decir, ceremonia que estaba, digamos, por ley se tenía que hacer en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la ley de Moisés, ¿verdad? Se tenía que presentar un holocausto y tenía que rociarse la sangre y tenía que sacrificar a aquel animal. O sea, ese sería otro tema, pero le estoy diciendo, lo que le quiero decir yo es que no diga de que lo que está ahí en Mateo 23 justifica para que usted le cobre el diezmo a la gente. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, esto, hermanos, ¿verdad? Como les dije la vez pasada, no lo hago para discutir, podemos decir, para contiendar con nadie. No se trata de eso, bendito sea nuestro Dios. Sino que se trata de leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De leer la Biblia, ¿verdad? Y esta es la Biblia de que nosotros los evangélicos, podemos decir, tenemos la Reina Valera, bendito sea nuestro Dios, del 960. Así es de que no es otra Biblia, no es la Biblia de los Testigos de Jehová, no es la Biblia de católica, ¿verdad? Es la Biblia que su pastor lee, bendito sea nuestro Dios, la que su pastor tiene. Bueno, esto, hermanos, que les quede claro, ¿verdad? De que estos videos se hacen con el propósito, ¿verdad? De que el pastor que está haciendo esto, ¿verdad? Tal vez ignorantemente pueda leer la Biblia, ¿verdad? Y Dios lo puede perdonar, ¿verdad? Dios puede tener misericordia de él. Claro que sí, Dios tiene misericordia si lo hace ignorantemente. Pero si lo hace ya sabiendo que el diezmo no es parte de la ley, que el diezmo era parte de la ley, y él le dice a la gente que el diezmo no es parte de la ley, y que por lo tanto tiene que forzar a la gente para que diezme, para las finanzas de la iglesia. Entonces, si él le dice a la gente todas estas cosas y sabiendo que el diezmo era parte de la ley, porque él mismo lo ha leído y él mismo se ha convencido, si él sigue haciendo esto y no se arrepiente, ¿verdad? Es un robo. No es la gente no es el que no diezma que le está robando a Dios. Es usted que le está robando a la gente porque usted está torciendo la palabra. Bendito sea nuestro Dios. Le guste o no le guste, ¿verdad? A quien no le guste. Así es lo que la Biblia dice. Y si lo que la Biblia dice, yo lo creo que es verdad, entonces yo voy a simplemente mantenerme en lo que la Biblia dice. A mí no me interesa lo que un pastor, un evangelista o cuantos pastores piensen, incluso hasta el Papa, quien sea. Bendito sea nuestro Dios. A mí eso, como les dije, ¿verdad? Aquí no he venido yo para caer bien con nadie. Y como les dije, si por eso me quieren cerrar las puertas, para que yo no sirva en una iglesia, para no darme privilegio en una iglesia, pues bendito sea nuestro Dios. Pero prefiero mejor que me la cierre un hombre,
y no que me las cierre Dios, bendito sea nuestro Dios. Yo sé que Dios me las tiene abiertas, bendito sea nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta es palabra de Dios. Si, como les dije, si al nivel de mi concilio, ¿verdad? Mi iglesia o mi concilio quiere cerrarme las puertas para que yo no tenga ningún privilegio dentro de nuestro, podemos decir, iglesias, ¿verdad? Gracias al Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Y bendito sea el Señor por eso. Y si los otros, podemos decir iglesias, ¿verdad? También ven esto y ven de que esto no es lo que ellos creen. Y por eso, porque yo me opongo a esto, ¿verdad? Usando la palabra de Dios. Ellos me quieren quitar, no me quieren dar de entrada o no me quieren dar privilegio, pues gloria sea al Señor también. Bendito sea el Señor. Yo no he venido para hacer esto, para, como le dije, para quedar bien con nadie, sino que para decirle la verdad a la gente. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar. Bendito sea nuestro Dios. Siempre diciéndole, ¿verdad? De que si usted es pastor, usted sabe la verdad y usted no le está enseñando la verdad a la gente. Usted sabe que el diezmo era parte de la ley y usted le está diciendo a la gente que el diezmo no era parte de la ley. Usted es un mentiroso. Usted no es un hijo de Dios, es un hijo de Satanás, porque le está mintiendo a la gente. Bendito sea nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Dios tiene misericordia, puede tener misericordia de usted. Así es de que es tiempo, bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios, que usted se arrepienta también, bendito sea nuestro Dios. Hasta aquí ha llegado el tiempo, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? El tiempo se me ha terminado. Dios les bendiga. Lo veremos en el próximo video. Dios les bendiga.